¿Qué es una falacia? Cada falacia es un tipo de argumento incorrecto. Un argumento en el que ocurre este tipo de error se dice que se comete una falacia. La palabra falacia tiene varios significados. El que se le atribuye con más frecuencia es el de creencia falsa. La falacia de composición. Esta falacia se comete cuando se razona equivocadamente a partir de los atributos de una parte a los atributos del todo, o cuando se razona equivocadamente a partir de los atributos de un miembro individual de algún grupo o a los atributos de la totalidad de ese grupo. Ejemplo. Dado que los soldados mexicanos hacen 3 comidas, podemos afirmar que el ejército mexicano come 3 veces al día. Falacia de división. Esta falacia se comete cuando se razona equivocadamente a partir de los atributos de una totalidad a los atributos de una de sus partes, o cuando se razona equivocadamente a partir de los atributos de una colección de elementos a los atributos de los elementos individuales dentro de esa colección. Ejemplo. Dado que el ejército es poderoso, inferimos que cada uno de sus soldados también es poderoso. Falacia o argumento ad hominem. Se traduce como contra la persona. Es aquel en el que el ataque se dirige no contra la conclusión, sino contra una persona que defiende la conclusión en disputa. Este ataque personalizado puede conducirse en 3 formas diferentes: ad hominem ofensiva, ad hominem circunstancial de intereses personales y ad hominem de autocontradicción. Ad hominem ofensiva. Esta se comete cuando en vez de tratar de refutar la verdad de lo que se afirma, se ataca a quien hace la afirmación. Este argumento resulta falaz porque el carácter personal de un individuo carece de importancia para determinar la verdad o falsedad en un razonamiento. Ejemplo. ¿Cómo puede usted estar marchando por el bien de la gente si viste de esta manera tan repudiante? Ad hominem circunstancial. Las circunstancias de alguien que hace o rechaza una afirmación no tienen más peso en la verdad de lo que se afirma que el que tiene la calidad de la persona. El error cometido en esta es utilizar las circunstancias personales como premisa de un argumento en contra. Ejemplo. Las compañías de tabaco se equivocan cuando dicen que fumar no afecta seriamente tu salud, porque solo están defendiendo sus negocios multimillonarios. Ad hominem de autocontradicción. Cuando aseguramos que cierta afirmación es falsa, porque quien la defiende hace justo lo contrario de lo que sostiene, pero no se dice nada respecto a la falsedad de su aseveración. Esto sucede porque lo único que se realiza es criticar la incongruencia de la persona que dice una cosa y hace otra. Ejemplo. Mi mamá me dice constantemente que debo estudiar una carrera para ser alguien en la vida, pero ni ella misma se lo cree, ya que ni la secundaria terminó. Falacia ad verecundiam. En el intento de formarse uno una opinión propia sobre una pregunta difícil o complicada, es completamente razonable guiarse por el juicio de un experto reconocido. Cuando argumentamos que determinada conclusión es correcta con base a que la autoridad experta ha llegado al mismo juicio, no cometemos una falacia. La falacia de apelación inapropiada a la autoridad ad verecundiam surge cuando se hace una apelación a las partes que no tienen una autoridad legítima en la materia en cuestión. Por ejemplo, no me pongo calcetines porque Einstein no los usaba. Falacia ad populum. Apelar a la emoción es falaz porque, en lugar de la evidencia y un argumento racional, este depende del lenguaje expresivo y de otros mecanismos pensados en provocar entusiasmo en pro o en contra de una causa. El patriotismo suele ser una causa común, alrededor de la cual es fácil exaltar las emociones, y como sabemos, en el nombre del patriotismo se han perpetrado terribles abusos e injusticias. Un ejemplo clásico puede ser la oratoria de Adolfo Hitler, incitando el entusiasmo de su audiencia alemana. El amor es a la patria es una emoción honorable, pero apelar a ese amor para manipular y confundir a una audiencia es intelectualmente reprobable, lo que llevó a Samuel Johnson a hacer la observación mordaz. El patriotismo es el último refugio de los bribones. ¿Está bien? Falacia ad misericordia. En vez de hacer un razonamiento, se apela a la lástima. Un ejemplo de esto es:
No es justo que los ganadores de medallas de los Juegos Paralímpicos no se les dé mayor reconocimiento. Hicieron mucho ya que todos tienen un defecto físico. Falacia ad baculum. Es cuando en vez de razonar se amenaza o se usa la fuerza. Cuando el razonamiento correcto es reemplazado con amenazas directas o insinuadas con el fin de lograr la aceptación de alguna conclusión. Por ejemplo, no sales el sábado si no arreglas tu recámara. La falacia apelación a la ignorancia, también conocida como ignoratio elenchi, se comete al emplear un razonamiento que destinado a probar la conclusión X se le desvía para justificar la conclusión Z. En otras palabras, consiste en salirse del tema que se está tratando para referirse a otros aspectos. Ejemplo, al discutir la relación entre la autonomía de la universidad y el Estado, alguien trata de demostrar que en la universidad se han formado representantes destacados en todos los campos del saber. Falacia a petición del principio. Se llama así a la falacia que consiste en tomar como premisa la misma proposición que se pretende probar o inferir como conclusión. Para que realmente ocurra esta falacia, es preciso que haya alguna diferencia en la formulación de las proposiciones que se toman como premisa y como conclusión respectivamente. Por ejemplo, es muy conveniente que México incremente su producción para que entonces disfrutemos las ventajas de una producción más abundante. Falacia falso dilema. Involucra una situación en la que se presentan dos puntos de vista como las únicas opciones posibles, cuando en realidad existen una o más posibles alternativas que no han sido consideradas. Por ejemplo, Fermín no ha llegado a trabajar, o ha tenido un accidente en el coche o se ha quedado dormido. Llamamos a su casa y averiguamos que salió a tiempo, luego ha tenido un accidente. Anfibología. Esta ocurre cuando se argumenta a partir de premisas cuya formulación es ambigua debido a su construcción gramatical. Emplea frases o palabras con más de una interpretación. Puede dar lugar a importantes errores de interpretación si se desconoce el contexto discursivo del enunciado anfibiológico. Ejemplo, mi padre fue al pueblo de José en su coche. Aquí nos preguntamos, ¿en el coche de quién? Falacia equívoco. Consiste en una ambigüedad semántica, es decir, consiste en usar en el argumento un mismo término con significados diferentes. Este tipo de falacia de ambigüedad utiliza la misma palabra o término en el mismo contexto del argumento, pero con significados diferentes. Por ejemplo, dice Aristóteles que todas las cosas tienden hacia un fin, que es su perfección. Por lo tanto, según él, la muerte es la perfección de la vida, ya que aquella es el fin de esta. Falacia de causa falsa. Esta falacia, también conocida con el nombre tradicional de post hoc, ergo, propter hoc, después de esto, luego, por esto, consiste en inferir que en el fenómeno X es la causa del fenómeno Z, por el hecho de que este, o sea, del hecho X, acontece después del Z. Un ejemplo sería el siguiente. En el mes de junio de 1980 se acentuó la sequía en la República Mexicana, poco después que los estadounidenses estuvieran aplicando su tecnología para la destrucción de huracanes. Algunos mexicanos opinaron de inmediato que la sequía era efecto del tratamiento meteorológico anterior. Falacia de pregunta compleja. Esta falacia consiste en formular preguntas capciosas. Se comete cuando se formula una pregunta compleja como si fuera una pregunta simple, o bien cuando se da una respuesta simple a una pregunta compleja, de manera que la respuesta pedida o dada sea simplemente sí o no. Por supuesto, la falacia se consuma cuando dicha respuesta se utiliza como conclusión. Cuando las preguntas simples están concatenadas, generalmente en la pregunta compleja solamente se expresa de manera explícita una de ellas, en tanto que las otras quedan implícitas. En esta falacia, las únicas respuestas, como ya se mencionó, serán simplemente sí o no, porque implicaría la aceptación de lo que probablemente no existió. Antes de contestar, se debe hacer las aclaraciones necesarias. Un ejemplo de esto es cuando se le pregunta a un padre, ¿has dejado de golpear a tu hijo? Resulta que al responder el interpretado como con un sí o con un no, de todas maneras estará aceptando que sí ha golpeado a su hijo.
La falacia de acento. Un argumento puede resultar defectuoso e inválido cuando el cambio del significado dentro de él surge de cambios en el énfasis dado a sus palabras o a sus partes. Cuando una premisa depende para su significado aparente de ciertos énfasis, pero se extrae una conclusión de ella que depende del significado de las mismas palabras enfatizadas de manera diferente. Se comete la falacia de acento. En pocas palabras, la falacia de acento consiste en utilizar una frase para transmitir dos o más significados diferentes dentro de un solo argumento, y las diferencias se basan en los cambios de énfasis que le dan a las palabras dentro de la frase. Un ejemplo es el hecho de decir no debemos hablar mal de nuestros amigos. Aquí se pueden hacer dos énfasis diferentes en la palabra no y en la palabra mal. La falacia del hombre de paja. Esta falacia se crea una posición fácil de refutar y se atribuye al oponente para atacarle más cómodamente. Es una falacia lógica porque en realidad es el argumento ficticio el cual se está refutando, no el argumento original. Un ejemplo de esto es decir, en primera instancia, creo que es malo que los adolescentes vayan solos de vacaciones. Y al momento de reproducir la refutación falaz, se diría, obligar a nuestros hijos a quedarse encerrados en casa es perjudicial para su desarrollo emocional. En el argumento inicial, en ningún momento se propuso que los adolescentes debían quedarse encerrados en sus casas. Respecto al trabajo de historia de Estados Unidos, ¿cuál cree que ha sido el presidente más representativo? Pues la verdad vimos bastantes, pero en mi opinión personal diría que George Washington es un personaje muy importante para la historia de Estados Unidos. Impulsó muchas reformas y bueno, sobre todo sale en el billete de $1. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que Lincoln ha sido uno de los más representativos de la historia de Estados Unidos, contribuyó mucho y su personalidad era muy de respetarse. Y bueno, para mí es lástima que lo mata. Pero todos sabemos que Obama ha sido el mejor presidente que ha tenido los Estados Unidos. Claro que lo dice, que no ven que es negra. Hola amigos, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Muy bien. ¿Y no quieres venir a jugar? Sí, vamos. Vamos, claro. Déjeme, dijo mamá. Muy bien. Espérame. Espérate. ¡Mamá! ¿Qué pasó, mijita? ¿Puedo salir a jugar con mis amigos? A ver, Nepomuceno, no vas a salir hasta que arregles tu cuarto. Pero mamá. Llora. Por favor, déjenos. No vas a salir hasta que arregles tu cuarto. Por favor, déjenos salir a jugar. Transmitimos en vivo la rueda de prensa del señor Francisco Acevedo, secretario de Finanzas del Estado de México. Señor, ¿a qué se debe el incremento del dólar? Señor, ¿cuál es su posición acerca de la eutanasia? Señor, ¿cuál es su postura acerca de la producción en México? Adelante, por favor. Gracias. ¿Me podría decir usted cuál es su postura acerca de la producción en el Estado de México? Desde mi punto de vista, la producción de México ha sido beneficiada en distintos aspectos provenientes de distintos medios. Sin embargo, en mi opinión, sería muy conveniente que México aumentara su producción, para así entonces estemos en un estado en el cual disfrutemos las ventajas de tener una producción más abundante. Muy bien, entonces, ¿qué les ofrezco de tomar? Un shot de mezcal, por favor. Muy bien. Reposado, no hay problema, ¿verdad? Sí, está bien. Muy bien. Gracias. Ernestina, no. No tomes, por favor. El alcohol es malo para ti, para tu salud y para la gente que te rodea. Solamente te hará
meterte en situaciones que te pueden causar problemas, accidentes, quedar mal con las personas que quieres. Por favor, no lo hagas. Pero tío Teófilo, ¿por qué vienes a decirme esas cosas si tú te ponías pedote cada fin de semana? Y ahora, ¿qué les parece si jugamos un verdadero reto? Vale. Vaya, vaya, otra vez. Reto. ¿Verdad? ¿Has dado tu primer beso? Sí, obvio. Muy bien. Dale. ¿Verdad o reto? ¿Verdad? ¿Quién te gusta? Tú. No me lo esperaba. Vas con todo. Con todo, con todo. Dale. Venga. Venga.